Convierte tu split en una potente antena para el televisor. Un split de una entrada, 3 salidas con sus conectores. Cable coaxial RG6 y un poco de cable de bobina. Te muestro cómo hacer esta potente antena para que tenga canales gratis de televisión en tu país. Lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestro split. Y aquí vamos a hacer un pequeño truco para que esta antena pueda funcionar correctamente. Vamos a retirar esta piececita que está aquí. Con mucho cuidado. Como te explicaba, nuestro proceso ahora consiste en unir las puntas que cortamos. Para ello necesitaremos un soldador de estaño más estaño. Ok, entonces con el uso de un tester en la escala de continuidad vamos a validar si ciertamente quedó bien la soldadura. Muy bien, bien y bien. Entonces ya hemos realizado un truco aquí con nuestro split o switch. Ya lo tenemos en modo directo. ¿Qué sigue ahora? Volver y colocar la tapa en la posición que estaba. Aquí. Y ya de esta forma está sellado y garantizamos que nuestro split está operativo. Y de esta forma nuestro split podrá recibir señal de una forma potente. Ahora vamos a realizar la antena que vamos a colocar aquí en nuestro switch o split. Ahora vamos a tomar cable coaxial RG6 y vamos a cortar 660 milímetros, 26 pulgadas de cable coaxial. Es probable que no salga completo en pantalla, pero aquí tengo donde debo de cortar. Para esto utilizo una pinza de corte o alicate y corto aquí. Ahora vamos a realizar la siguiente tarea. Vamos a tomar la cinta métrica y la vamos a colocar en 15 centímetros, 6 pulgadas. Y vamos a marcar. Y en esas primeras 6 pulgadas o 15 centímetros vamos a buscar la malla. Nos encontramos con la malla y la vamos a retroceder. Seguimos. Vamos a marcar desde este punto donde termina la malla nuevamente 15 centímetros. Vamos a desplazar y fíjate donde termina la malla 15 centímetros. Ahí tenemos que son 6 pulgadas y aquí vamos a marcar. Bien, entonces yo no necesito todo este excedente de malla porque no tendría sentido
pero sí debo de dejar un poco de malla al descubierto. Para esto utilizo una tijera y retiro la parte que no necesito y la devuelvo hacia atrás. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos, ya tengo esa marca aquí, recuerda. Vamos a terminar de quitar esta sección de cable. Lo he querido dejar de último porque este cable, al ser de buena calidad, retirar esto acá es un poco complicado porque es muy duro. Entonces, se toma un poquito de tiempo realizar esta operación. Fíjate. Entonces, ya ven, debo de buscar el conductor desde ese punto hasta aquí. Lo voy a hacer fuera de cámara. Observa. 15 centímetros al descubierto y aquí un poquito del cable hacia atrás. Es lo único que necesito. Hicimos ese proceso y marcamos aquí 15 centímetros. Vuelvo y me voy del lado opuesto y debo de realizar esa misma tarea. Vamos a marcar 15 centímetros. Vamos a buscar la malla. La voy a cortar ahora directamente. Y voy a sacar ese pedazo que no necesito. Aquí retrocedo hacia atrás. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo de ahorita. Volver y sacar toda esta sección de cable que está aquí debajo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Bien, ahora volvemos y tomamos la cinta y marcamos desde este punto hacia atrás 15 centímetros. Observa. Y aquí vamos a retroceder 10 milímetros. Voy a marcar el otro lado 10 milímetros. Esta parte que está acá se va a retirar. Por eso marqué esos 10 milímetros desde este punto. Fíjate lo que vamos a hacer. Debemos de cortar, si quiere, seccionar en el centro, pero vamos por parte. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Debemos de separar en estos puntos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Aquí donde marqué, con la cuchilla corto. Igual que en el otro punto que tengo aquí. Retiraré de esta sección la parte blanca. Con cuidado. Ok. Quitaré la lámina que tiene acá. Me queda la malla. La malla la voy a cortar desde este punto que está aquí. Fíjate que es muy diferente el proceso ahora.
puedo utilizar la tijera para terminar de retirar la malla. Ahora, esta parte que está acá también debo de retirarla. Entonces hemos separado esta sección de cable coaxial de esta. Ahora debo de buscar aquí, fíjate la línea que tengo que se ha ido borrando aquí, que fue la línea de los 15 centímetros. Aquí voy a quitar la goma negra. Es un proceso que, aunque lo vean simple, es complicado. Pero como yo le digo, hay que hacer las cosas bien. Lo dejamos así. Volvemos aquí y hacemos lo mismo. Y lo dejamos así. ¿Comprenden? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cinta nuevamente. Y ahora es simple, es para marcar. Vamos a marcar 10 milímetros de un lado y 10 milímetros promedio del otro. ¿Alguna duda? Creo que no. Aquí tomaré la cuchilla y debo de buscar el conductor central. Lo mismo de este lado. Creo que todos los pasos hasta el momento son muy claros. Y debo de retirar esa partecita que está ahí, que acabo de cortar. Fíjate. Y te va a quedar el cable ahora desnudo. Aquí debo de buscarlo también. Ya, con eso es suficiente. Paramos ahí y ahora vamos a adentrar a la segunda fase, a la tercera fase. La tercera fase consiste en buscar cable coaxial y lo vamos a cortar a 1/4 de onda de una sección de los dipolos. Por ejemplo, te explico. Desde este punto hasta este punto tenemos media onda. Si medimos el cable completo tendremos 1 onda. Entonces, 1/4 de onda sería la sección de 15 centímetros. Eso yo necesito de cable, para que comprendan, para poder hacer la conexión. ¿Qué realizo primero? Instalo un conector para que no se pierdan. Yo lo puedo hacer directo, pero me interesa hacerlo paso por paso porque me interesa que ustedes hagan esta antena bien. Esta antena es un regalo a una persona que vino de otro país y me pidió que les regalara una antena, un fiel seguidor del canal.
Entonces coloco aquí el conector. Fíjate, y ya tengo el conector en punto. Ok, perfecto. Recuerda que necesitamos un cuarto de onda que será desde este punto que está aquí hacia adelante. Un cuarto de onda son 15 centímetros. Tomo un lápiz y voy a medir mi cuarto de onda. Vamos a colocar la cinta así y un cuarto de onda, míralo ahí. 15 centímetros, marco aquí. Ok. Y en este punto tengo que sacar las puntas para hacer la conexión acá. Para ello, necesito hacer dos terminales similares. Este tiene que dar para dos. Vamos a cortarlo por la mitad. Voy a proceder para no desperdiciar el cable y voy a colocar el otro conector. Y así lo corto por mitad y no se desperdicia el cable. Ya se está acabando este cable blanco que conseguí. Entonces tengo que optimizarlo al máximo. Si alguien desea colaborar con este canal, pueden hacerlo a través de la Supergracia, a través de un super sticker o como miembro del canal. De esta forma, yo voy a la tienda donde venden estos productos y puedo seguir adquiriendo materiales gastables. Bien. Marcaré mi 15 para asegurar primeramente mi 15 centímetros. Aseguro mi 15 centímetros de este lado. Y aquí tengo mi 15 centímetros de este lado, fíjate. Y entonces, mitad, mitad, voy a cortar el cable. Si no lo hacía así, podía desperdiciar este cable. O podría desperdiciar este cable. Voy a cortarlo aquí. Y listo. Ahora saco la malla que la necesito. Y necesito el conductor central. Eso lo realizo con el otro. Voy a quitar acá esta parte para cuando haga la conexión aquí, en ningún momento esto pueda hacer contacto con el conductor del cable. Listo. Lo mismo con este. ¿Qué te parece? Vamos a desenvolver ahora la malla. Y vamos a dejar dos hebras.
Nuestra próxima tarea es hacer la conexión de nuestro cable. Este conductor se coloca en el centro. Puede dejar una pequeña separación y colocarlo aquí. Y la malla la debe de llevar hasta acá y envolverla aquí. Y aquí unirla. Y listo. Pero esto debemos, entiendo, que asegurarlo mejor. Para eso tenemos el cable de bobina. Vamos a cortar esta punta que excede aquí. Vamos a colocar cable de bobina aquí. Esto es para garantizar una buena unión. Y vamos a cortar el excedente. Ese proceso, fíjate que hice aquí. Debo de replicarlo del otro lado. Trata de que las hebras nunca estén en contacto con el conductor central. Eso tú lo puedes validar y hace una verificación exhaustiva. Luego vamos a tomar el otro cable y vamos a realizar esa misma tarea. Lo coloca los dos así, mira, para que te queden parejos, ni uno más largo ni más corto. Ahí están, y ahí ya sabe que debe de envolver. Ok, se está bien. Y vamos a conectar acá. Aquí vamos a hacer la misma tarea que hicimos con el cable de bobina. Vamos a cortar excedente. Ya casi tenemos nuestra antena lista. ¿Qué vamos a hacer con los extremos? Para evitar que estas fibras puedan salir en algún momento y hacer contacto aquí. Aquí voy a utilizar alambre y voy a hacer esto, fíjate. Y vamos a cortar. Aseguro este lado también. ¿Qué te ha parecido este proyecto en el día de hoy? Necesito tu comentario, tu opinión. Necesito que construya esta antena para que pruebe los resultados de ella. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? En los extremos.
vamos a instalar los conectores. Y listo, nuestra antena está realizada. Hemos convertido un split en una potente antena que vamos a usar en nuestro televisor. Con ello podremos ver todos los canales disponibles que se encuentren en nuestro país. Con ella podrá ver señal TDT, señal digital y canales análogos. Así que vamos a realizar la prueba de esta poderosa antena. Por cierto, si aún no te has suscrito, esperamos que te suscribas al canal JM Actualidades. Y así recibirá de primera mano nuestro contenido que frecuentemente llevamos. Muchas gracias por llegar hasta acá en nuestro contenido. Para nosotros es un gran orgullo contar con tu sintonía. Gracias. Bien amigos, quiero realizar la prueba de esta poderosa antena que vamos a instalar en la salida de nuestro televisor. Como pueden ver, está encendido. Voy a reubicar la cámara para hacer la conexión de la antena. Creo que ahí se ve bien la pantalla. Si no es así, en los comentarios me lo dejan escrito. Gracias a una persona que nos escribió y nos dijo que la pantalla no se veía muy bien en la toma que hice. He tratado de reubicar. Vamos a ver si era un asunto bueno. Ahí está todo bien. No tenemos señal. Tengo mi antena aquí en la mano y vamos a realizar la conexión de ella acá detrás. Al final tomaré la cámara en mano y ¿qué vamos a hacer? Vamos a desconectar nuestra antena junto para que vean que no tenemos nada alterno, no hay ningún truco. Le vamos a ubicar acá. Es muy grande la antena, por lo que me es un poco difícil orientar la antena en esa posición que es la que yo siempre busco, ¿correcto? Entonces, vamos a tratar de hacer la prueba de la antena. Ok, fíjate, esa es la señal que ella siempre necesita para validar recesión. Voy a sostenerla ahí. Vamos a ver ahora. Ok, yo sé que hay que buscarle la vuelta. Vamos a ver, la voy a sostener ahí, aunque me canse el brazo un momento. Epa, me estoy cansando el brazo. Fíjense, parece que tengo algo, una mala conexión, que cuando muevo el cable, fíjate cómo petaña. Ok, ahí. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro contenido. Si te ha gustado, puedes realizar esta poderosa antena aquí con las instrucciones que te he dado. Esta antena también la vamos a instalar fuera de la casa para garantizar que hace su función y de seguro va a mejorar la señal 100%, porque si esta señal se ve así con ella instalada adentro del hogar, imagínate cuando nosotros instalemos esta antena fuera de mi casa, que me encuentro bastante lejos de la repetidora.
Bueno, vamos a pasarlo al paso, los canales. Fíjate, vamos a darle un tiempecito ahí para que ustedes puedan ver la imagen clara y nítida. Fíjate qué señal hemos conseguido con nuestra antena. Si desea colaborar con este canal, puede hacerlo a través de la Supergracia o la membresía del canal. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su amable sintonía. Voy a ubicar la antena por aquí para poder hacer la desconexión de ella y que ustedes vean que no estamos haciendo nada anormal. Correcto. Voy a retirar con mucho cuidado. Fíjate, todo claro, nítido. Mira la antena. Lo que pasa es que la antena hay que orientarla. Como te decía, fíjate, en esa posición, porque cuando yo hago esto, se pierde la señal. Entonces la voy a ubicar ahí. Fíjate, vamos a dejarla ahí. Todavía tenemos señal increíble. Entonces aquí desconecto. Y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por tu amable sintonía. Bye.